buenas tardes. Primero quiero agradecer a Rosana y a todos los grupos municipales que hacen posible esta tarde. Un placer estar con Enrique y Fernando. Nos conocimos hace unos días y espero que sea motivo de hacer otras cosas. Compartimos oficio, yo soy profesor, me conocéis algunos, y pues hoy no voy a hablar de mi abuelo, si no sería hora y media. No, la historia de Román y lo que ha comentado Enrique ya es de por sí increíble, mucha información, y yo voy a ser breve. Voy a presentar un proyecto que estamos preparando pues para eso, yo creo en realidad viendo Enrique transmitir cierta pasión a lo que son nuestros alumnos. En estos momentos difíciles nosotros es complicado tanto la docencia en estos temas porque tenemos poco material. Estoy haciendo una pequeña investigación de libros de textos sobre el tema, tanto desde la República, la Guerra Civil, la deportación, las consecuencias, y realmente, pero no, esto no es pobre, muy pobre, pobre y con contenido, ¿cómo decirlo? Pobre, sesgado y tal, sabiendo pues que no se dice todo. Nos habla, por ejemplo, de confiscar, concentrando, tenía cosas más por decir, pero nos habla, por ejemplo, salvo una editorial que es de Vicente Vives, nos habla de la confiscación de bienes, del expolio de ciertos patrimonios de familias. Se habla muy poco de la depuración de funcionarios, el caso de los maestros de Alcorcón. Apenas una editorial, no recuerdo cuál, aparte me faltan 2 folios. Apenas se habla de la represión sobre los regionalismos, que era prohibido hablar catalán en los patios del colegio, en Galicia, en gallego, y muy poco de Mauthausen en sí, ya de la deportación en sí. Encontré uno que he tenido que entregar a un compañero, el pequeño mapa de Mauthausen aparece en una editorial y se habla del convoy de los 927 españoles, que es el primer convoy que comentaste, organizado por un Estado. ¿Qué hacemos con estos españoles? Pues a los campos. Sabéis que de los 927 bajaron 430, si la memoria no me falla, que eran varones de 13 años. Las mujeres y los niños menores siguieron el camino, iban a ir por la zona de Ravensbrück. Las autoridades alemanas no les esperaban. ¿Qué hicieron? Pues volvieron a España pasando por Irún. Y ahí el último superviviente, que se llama Eufemio, estuvimos la semana pasada juntos, pues cuenta que la vuelta a España sin volver a ver a su padre y su hermano, que sí bajaron en Mauthausen, la vuelta a España con su madre fue terrible, años terribles. Hay una investigación que ha seguido de Carlos Hernández de los campos en España, después de la guerra. Entonces, mi idea es presentaros rápidamente pues esta historia que no se cuenta, lo que yo digo que a los alumnos... ¿Qué pasó? Cuando hago mi conferencia, que suele durar 1 hora y media, los alumnos realmente descubren, porque en los libros de texto no vienen y los profesores no tenemos a veces acceso y muchas veces tiempo. Esta parte de la historia nos queda en mayo, nos quedan 2 semanas y hay que acabar el temario y mal. Está, yo creo, mal planteado. Entonces, la idea es nuestro proyecto que hemos llamado Memories. Memories no es catalán, es Instituto de Enseñanza Secundaria, de Memoria, y hemos tenido ya, tengo aquí compañeros que han participado, la primera mesa de trabajo. Tuvimos la suerte de trabajar, y vamos a trabajar con Benito Bermejo, el historiador, que fue el del Memorial y que habló de Francisco Boix. Es una edición antigua, pero... Y ya teníamos esa mesa de trabajo, pues 6 bueno, éramos 4 institutos, no, 4 ciudades: Madrid, Getafe, Brunete y Alcorcón, con Arboleda, El Muño, Josefina Lecoa. Y se han añadido Ramiro de Maeztu de Madrid, Iztaguirre de Madrid, y van a
espero y quiero que haya más a este próximamente, gracias. Y contamos con la colaboración de dos historiadores, Benito, que sí estuvo, y Carlos, que se disculpó que no podía estar, pero estuve con él el sábado, y que nos apoyarán, nos ayudarán. ¿En qué consiste rápidamente? Perdón, me voy a adelantar y no veo. Queremos ofrecer una alternativa a los libros de texto, que sabéis todos que pertenecen en gran mayoría a la Iglesia. En las SM, EDB, el del Vives y Bruño, por ejemplo, Anaya, Salvat son empresa Hachette, que es una empresa que vende armas, por otra parte, y Prisa Santillana, pero pues esa parte sesgada, son editoriales que pertenecen a la Iglesia todavía, y nosotros intentaremos ofrecer una alternativa y material complementario para tanto profesores como alumnos. Y tendríamos, que eso es un pequeño trabajo, perdón, que voy a salir de aquí la presentación, perdón, ¿cómo se sale? Manejo mejor esto. Tampoco. Sí, es que este no es mío. Ahora lo vuelvo a poner. Estamos preparando, ya vamos por una cierta cantidad de material. Tenemos en la Comunidad de Madrid el CETIL, que tiene la Biblioteca del Holocausto, que es increíble, está muy bien, muy bien. Unos documentos muy valiosos, pero la parte de España está muy volcada a lo que es, aparte, aparece, por ejemplo, no aparecen estos, el franquismo cómplice del Holocausto, masones y judíos, los campos de franquistas, etc. Pero material sobre propiamente los españoles, estoy haciendo un trabajo de recuperación, donde ya llevo unas 20 y tantas páginas de material propiamente sobre los españoles, que es lo que yo quiero poner en funcionamiento en breve. Entonces tengo el apoyo de mis compañeros del Departamento de Historia, es todo lo que vamos trabajando, el exilio propiamente dicho, Machado evidentemente, hay que hablar de Machado, novelas, y lo bueno es que trabajamos para alumnos con otros formatos, que a veces pues, les interesa bastante más. Desbordamos un poquito el enfoque de españoles, pero creo que es interesante. Películas, documentales, todo esto lo vamos a reportar y pues lo intentaremos en una biblioteca. Acabo todo esto. Bueno, lo puedo... Aquí está. Ahí no está. Se me va a pasar, pero no pasa. Voluntad de convertirse en foro de participación intercentros e interdisciplinar. Pues ha habido arte en los campos de concentración. Que hablemos de ello, que en plástica, ¿por qué no trabajar los dibujos, la escultura, que hay gente que trabajó sobre la escultura? Y con el fin de tener un coloquio en junio de 2019 con posible viaje a Mauthausen. Y ya el sábado tuve una reunión con Benito, Carlos y otra persona, un valenciano, Gusen 2020, para tanto profesores, y lo maravilloso sería tener, es mi sueño, alumnos que vayan por ahí. Y tuvimos ayer una entrevista, hubo un acto y con la gente que Terre, Mémoire et Liberté, no, Terre, Mémoire et Lutte. Y hay una posibilidad de intercambio con centros franceses, porque Francia es increíble cómo trabajan la memoria, es increíble. Estuve con el señor Villalba ayer, yo ya lo sabía, en primaria se habla del tema, hacen exposiciones, entonces la idea es esta, que aquí sea esto visible. El intercambio posible con Francia, Beaux-Arts, evidentemente, la zona de Perpignan, y ¿por qué? Construir una memoria colectiva y formar ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y obligaciones. Me ha interesado lo de los falsos testimonios. Es grave un falso testimonio. Oye, es que yo he visto a fulanito haciendo no sé qué con este. Vale. Pues obligaciones, derechos y responsabilidades. Bueno, responsables. Acabo. Pues nada, tenemos es la página que estamos manejando. Se está construyendo. Habrá material, pues bibliografía, vídeos, unidades didácticas, que es lo que me interesa.
que sea muy asequible para los alumnos, bueno, tanto generales, etcétera. Tendremos recursos, he puesto unidades de etapas obligatorias, cuarto de ESO y bachillerato, que no dice que en el futuro hagamos más, que es lo que me gustaría. El ejemplo de Francia, estuve con el señor Villalba ayer, y Huesca, Zaragoza, algunos centros que están más cerca de los Pirineos, van a visitar Bourges, Rivesaltes. Pues mi sueño es realmente de que Madrid estemos allí, y si no es en Francia, pues mejor aún en Mauthausen o en Gusen, perdón, que ahí donde murió la mayoría de los españoles. Y acabo con esta pequeña cita de un libro que acabo de leer. Arrebatar la historia legítima es igual que arrebatar una parte de una personalidad, es un crimen. Entonces sigue el cuento. Nuestra memoria está compuesta por la memoria individual y la memoria colectiva. Ambas están estrechamente ligadas. Y la historia es la memoria colectiva. Si se arrebata o se reescribe, no podremos preservar nuestra personalidad legítima. Y realmente creo que como profesor es lo que me gustaría transmitir a mis alumnos y a una parte de oyentes y a compañeros. Ya está. Merci. Bueno, pues yo no soy nada de la enseñanza, pero yo recuerdo que en el 2005, no sé si fue en Córdoba o en Sevilla, sí que hubo una exposición sobre los españoles en los campos de concentración. Pero no recuerdo si fue, porque estuve en las dos ciudades, y no recuerdo, creo que fue en Córdoba. Sí, se hacen cosas. Hace un tiempo ya que siendo profesores están más interesados, se hacen exposiciones. Auschwitz, la pena es que el último cartel pequeñito son únicamente los españoles, el último ahí al fondo del pasillo. Se hacen cosas, pero hay que darle mucho más visibilidad y que los alumnos sepan, que no sea que algunas cosas, que Machado murió en Francia y Lorca durante la Guerra Civil. No, Lorca murió en su casa, en su pueblo. En su pueblo durante la Guerra Civil y Machado se fue a Francia. Que no sea eso, que sea la verdad. Entonces sí se hacen cosas, pero realmente creo que hay que darle importancia a los profesores que estemos nosotros formando. Esta fue una exposición grande, con cartelones enormes, con fotografías y textos, o sea, fue muy interesante. Sí. O sea, habrá un apartado también, actos. Sí. Mira, yo, perdonadme un momentito, por favor, que ya hay palabras perdidas. Quería decir, al final las tres intervenciones han sido muy interesantes, pero bien es cierto que se han alargado algunas más que otras, un poquito más de la cuenta. Son las 9:30. Creo que hay mucha gente, por lo que he visto, con ganas de intervenir. Os rogaría, por favor, que fueseis breves, para dar tiempo a todos y a todas a poder empezar y a que los compañeros respondan. Y bueno, luego posteriormente, después del acto, si queréis quedar de forma más informal, pues también es posible. Ya apuntado. Yo quería dar las gracias a la organización por el acto que habéis hecho. En nombre de familiares que estamos aquí, afectados por Mauthausen, el tío de mi mujer que murió hace 3 años, con 97 años, con una cabeza impresionante todavía tenía, murió hace 3 años. Y en nombre de los familiares, pues quería daros las gracias y que estamos luchando por recuperar esta historia. Quería hacer una referencia también corta. Cuando se libera la Segunda Guerra Mundial, España no reconoce a los españoles, pero sí Francia, esto lo voy a resumir en una vertiente, sí Francia, por ejemplo, y otros países, Francia es el que se encarga de los españoles. Mi tío, porque para mí ha sido mi tío que le conoció hasta hace 3 años, estuvieron después de ocurrir todos estos hechos, pues el gobierno francés lo tuvieron durante bastante tiempo pagándoles sin trabajar hasta que se recuperasen. Nada más. Y que bueno, pues a David, a sus padres, nos conocemos hace mucho tiempo
y que bueno, pues esto para mí me emociona, pues estoy metido con el tema de la memoria histórica hace 22 años seguidos. Soy nieto, habéis oído lo de la carretera Málaga-Almería, pues soy nieto afectado. Mi madre tenía 13, 14 años cuando, disculpa que haga esta referencia porque es para mí el interior de Málaga, cuando huían para Torremar es una pedanía, porque huían para Almería, para otra parte del contrario, y que soy afectado y que conozco bastante estos temas. Y os puedo decir que llevo 22 años con este tema seguido, y no os puedo imaginar cuando empezamos ya en la Arteria de Madrid, 2 o 3 personas a mover este tema, éramos 4 y nada más. Y de hace 22 años, ahora va hace 22 años, hasta ahora no sabéis lo que se ha recuperado. Para mí es poco, para toda una historia de 40 años. Pero se ha recuperado mucho. Viajo mucho a Francia, he estado también en Chile, y bueno, pues en lo que yo pueda aportar. Hoy David lo sabe, no me estoy en la cama, pero tengo muchas cosas grabadas y estoy a vuestra disposición, todo lo que yo pueda aportar. Sí, perdona. Es que sí, realmente los españoles no fueron de los que se liberaron de los campos los que no pudieron volver a su país, por esa razón, porque aún estaba Franco, y los aliados, que se supone que habían prometido acabar con el fascismo, no lo hicieron, porque España siguió siendo fascista hasta el año 75, entre comillas. Entonces tuvieron que estar en Francia, algunos se quedaron en Austria, pero sí, y luego es verdad que Francia y Alemania sí que han indemnizado a las familias de los deportados. Eso sí. Mira, yo solamente quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en los institutos, pues ya a nivel de instituto, ya cuando los chavales ya tienen cierta edad, ¿por qué no dan estos temas? Porque no lo tocan. Yo le pregunto a mis nietos que están en el instituto, que ya van a la universidad, están en la universidad, 2 años llevan, y les pregunto, no saben nada, y si no se lo dan. ¿Por qué no se lo dan? ¿Por qué? Vamos a ver. Todavía hay miedo, todavía está... Vamos a ver. Es muy fuerte. En principio es verdad que se da por parte de aquel profesorado que tiene un grado de compromiso con la verdad y trasciende lo que vienen en los manuales de los libros de texto. Yo, por ejemplo, en el caso mío de literatura, antes lo esbocé y ahora pues lo digo también, pero brevemente, mi trabajo final de carrera se titulaba El cuento en la generación del medio siglo. Elegí el género cuento como un género de narrativa breve, rápido, y que una serie de escritores habían elegido, como ellos decían, literatura de urgencia para decir lo que no se dice en los periódicos. Se escribió por parte de una generación que se le ha llamado generación de los 50, realmente se le ha llamado de otras maneras mucho más eficaces, generación del realismo socialista, generación del realismo social o hasta generación de la berza, que se han llamado también, y no aparece en los libros de texto ni siquiera en los que se examinan en selectividad. Yo hice mi trabajo final de carrera hace 30 y tantos años. Y todavía sobre ese asunto que me preocupa no ha salido nada. Para mi trabajo hice grabaciones que todavía tengo con escritores que ya han fallecido, todos menos uno, de aquella época. Tanto los manuales de libros de texto como los manuales de historia han seguido una trayectoria impuesta por una determinada ideología que, por ejemplo, vamos a ver, en el caso de la literatura es obvio que han tomado como referencia a Anaya, que hace muchos años se dejó guiar por una forma de periodicidad de la literatura trazada por un falangista, que era Gonzalo Torrente Ballester. En el caso de la historia,
no se han cortado tampoco en utilizar criterios y periodicidad escrita con unos criterios de una historia rancia y antigua, incluso utilizando la de uno de los historiadores también muy profranquistas y que era Ricardo de la Cierva, y que todavía se siguen utilizando criterios establecidos por él. Los libros de texto han ido como reproduciendo un virus, que es el virus retrógrado y el virus de un reconocimiento de la historia, de la literatura y de las humanidades bastante ajeno a lo que ha sido la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que profesores y profesoras inquietos y profesores y profesoras que tienen un mínimo de compromiso sí quieren trascenderlo. Ahora, no me gusta a mí tampoco el hecho de pensar que un profesor o una profesora o... No, esto es un sistema que falla, un sistema educativo que falla en sus cimientos. Y los profesores y las profesoras y la comunidad escolar tienen que estar satisfecha de tener un sistema educativo primero, y segundo, tener un sistema educativo adecuado y acorde con lo que es la enseñanza-aprendizaje en criterios de verdad, de justicia y de bien social y de bien común. Y nada de eso se establece. Lo primero que se lee en la LOMCE es que hay que fomentar el emprendimiento entre los alumnos. Eso es cargarse la educación. O la cultura del esfuerzo. Y la cultura del esfuerzo. Memoria, entendimiento y voluntad. Eso es lo que hay que tener en la educación, desde luego. Vaya por delante mi reconocimiento, mi agradecimiento a los organizadores de este glorioso acto y por supuesto a los ponentes que tan brillantemente lo han expuesto. Yo creo que las heridas de la guerra civil siguen sangrando porque no se han cerrado. Persecuciones, vejaciones, horrores, asesinatos que sufrieron los republicanos perseguidos por la dictadura criminal franquista. Más de 9.500 republicanos españoles deportados por petición del nazismo fascista español de Franco y Serrano Túñez, y muchas memorias que no merecen caer en el olvido, porque los horrores de la historia siempre pueden volver a aparecer. España sigue con 114.000 personas desaparecidas 80 años después de la Guerra Civil. El Tribunal Supremo, compuesto por miembros del Opus Dei y Falange y de la JON, paraliza la exhumación de la mierdimomia de Franco, lo que demuestra el papel lamentable de la justicia española, incomprensible desde parámetros europeos, y la chapuza legislativa de un PSOE que ha tenido mayoría parlamentaria durante 2 legislaturas. Entonces, el pueblo español se lo debemos a las víctimas y seguiremos exigiendo justicia, democracia, verdad, igualdad y reparación y garantía de no repetición. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Por qué Estados Unidos y Francia han permitido y siguen permitiendo, y el mundo entero, que España sea el último reducto del fascismo? ¿Me podéis contestar a eso? Sí. Sí, no, yo... ¿Cuál es la causa? Es una frase, ¿Por qué motivo? Pues porque al, sí, claro, al igual que Franco, Eisenhower y los franceses luchaban contra el comunismo. Entonces, tener en España, bien metido en Europa, pues, la lucha anticomunista les conviene bastante. Entonces, yo considero que esa es la respuesta. Sí. Creo que les convenía tenerlo ahí por si acaso. O sea, si luego les necesitamos, les pegamos un toque. Y de hecho, luego los metieron
en la OTAN, ¿no? No, ¿cómo es? No, las En el bases. año Cuando trajeron las bases. Las bases. Las Naciones Unidas. Pero es que este sigue. Las bases. Este sigue. Efectivamente, Sigue, sí. sigue. Entonces, pues bueno, es la vida de fútbol, eso. No hay respuesta. Porque la gente, oye, los que vinieron a Francia, el medio millón no eran comunistas. Era gente que les pilló por medio, gente de Madrid, gente de todos los sitios. Un tío mío, que te voy a traer información y fotos y cosas, que no veas. Lo que habéis contado, bueno, pues está a nivel. Mi tío Justo, pobrecillo. Venga, gracias. ¿Hay alguna palabra más? Pues entonces lo único que me queda es agradecer a nuestros tres ponentes. Ha sido, cada uno ha aportado una visión concreta y muy necesaria. Me gustaría también, antes de agradecer por supuesto a los asistentes, me gustaría hacer una reflexión únicamente para terminar. En Alcorcón, tal y como hemos empezado, en Alcorcón, según ha salido viendo los archivos, estamos hablando de 181 expedientes en 3 años sobre una población de en torno a 600, o sea, casi un tercio. Es decir, ahora, en estos momentos donde la extrema derecha se ha quitado la careta, es necesario que nos organicemos en nuestros barrios, en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudios. Es necesario que nos organicemos precisamente, como decía la cita, para evitar que nos arrebaten nuestra memoria colectiva. Así que desde aquí yo espero veros a todos. Muchas gracias.